¿Qué tal, jóvenes? Vamos a desarrollar ahora el tema de trabajo. Vamos a entender qué es trabajo aquí en la física. Vamos a entender que trabajo se va a representar con la T mayúscula y te indica que se define como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto o de una posición a otra posición, ¿no? Entonces, eso es lo que me indica el trabajo. En pocas palabras, el trabajo sería esa energía capaz para poder desplazar un objeto o tratar de desplazar un objeto o ponerse al movimiento. Entonces, cuando hablamos de trabajo, tenemos que relacionarlo con energía, ¿sí? Hay fuerzas que provocan mover el objeto, ¿sí? Que ayudan a mover, entonces son trabajos positivos, quiere decir que incrementa la energía para poder mover o desplazar ese objeto una distancia determinada. Y también hay fuerzas que se oponen al movimiento, entonces se dice que son trabajos negativos. ¿Por qué? Porque le quitas la energía para que ese objeto se mueva, ¿sí? Eso vendría a ser. Y hay fuerzas donde no, ni siquiera ayuda ni se opone, entonces se dice que el trabajo es cero. O sea, no quitas energía de movimiento, pero tampoco agregas energía de movimiento. La expresión es muy sencilla, el trabajo es la fuerza por la distancia o el desplazamiento en este caso, donde vamos a entender que es trabajo. La unidad es joules en el sistema internacional. Vamos a manejar aquí el sistema internacional. Si en dado caso está en el sistema inglés, o hacemos conversión o buscamos las unidades que correspondan al sistema inglés. En este caso, en el sistema internacional, vamos a manejar que el trabajo es en joules. Y si se fijan, si ustedes ubican, el joule es una unidad de energía. Entonces el trabajo es una energía que ayuda a mover el objeto, o es la cantidad de energía que ayuda a mover o a incrementar el movimiento, o que se opone, ¿no? La fuerza, pues ya sabemos que la unidad es Newton, y el desplazamiento pues sería en metros para poder usar. Debemos recordar que el joules, que sería esto, un joules es igual a un newton metro. Si se fijan aquí, sería la fuerza por distancia, newton por metro. Entonces eso sería un joule. Y aquí está lo que les acabo de comentar, que vendrían siendo referencias. Aquí vamos a poner, son referencias. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces observamos las referencias. Las referencias son muy sencillas. Dice, la fuerza o cualquier fuerza que está a favor del movimiento se indica o va a producir un trabajo positivo. ¿Qué quiere decir? Le ayuda a incrementar la energía para moverse, ¿no? Para moverse. Pero esas fuerzas o las fuerzas que se oponen al movimiento, entonces dice que son trabajos negativos o producen trabajos negativos. ¿Por qué? Porque le va a quitar energía para poder lograr mover el objeto. Cuando hablamos de trabajo, tenemos que relacionarlo con energía. Entre mayor fuerza le estemos aplicando, ¿sí? Vamos a tener una mayor energía para moverlo, y va a depender, ¿sí? De la masa en este caso. Aunque para poder encontrar el trabajo aquí necesito encontrar la fuerza y la distancia que quiero recorrer. Y cuando la fuerza no se opone a favor del movimiento, no se opone o está a favor del movimiento, entonces se dice que no produce trabajo. Están presentes las fuerzas, pero si no ayuda o opone al movimiento, se dice que el trabajo es cero. ¿Por qué lo indiqué como referencia? Porque si hay un objeto con varias fuerzas a la vez, tengo que identificar el tipo de fuerza, si le está ayudando, si está oponiendo, o si ni ayuda ni opone. ¿Para qué? Para poder yo sacar un trabajo total o un trabajo equivalente de una serie de fuerzas, ¿sí? Que están aplicándose a un objeto. ¿Para qué? Pues para poderlo mover, ¿no? De eso se trata. Vamos a explicar ciertas características que debe tener el movimiento o las fuerzas para que pueda producir un trabajo. Bueno, aquí están unos pequeños ejemplos. Vamos a explicar de qué se trata este concepto de trabajo. Entonces, como habíamos comentado, el trabajo vendría siendo una energía. La energía que es capaz de poder mover un objeto o oponerse. Entonces hay ciertas condiciones que lo vimos ahorita, que si esas fuerzas ayudan o ayudan a moverse, entonces se dice que es un trabajo positivo porque incrementa su energía para poderlo mover. Si esas fuerzas se oponen al movimiento, entonces
se dice que es un trabajo negativo porque le estás quitando energía para poder mover o desplazar un objeto una distancia determinada o pasar de una posición a otra posición. Pero si esas fuerzas no están ni a favor ni en contra, aunque estén presentes, no se va a considerar que ayuden a mover o que se opongan al movimiento. Entonces se dice que los trabajos son ceros ahí. Muy bien, aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos una persona que está levantando un objeto, ¿sí? Está levantando el objeto. Entonces, si yo, aquí acuérdense, si lo veo vectorialmente, sabemos que para poderlo levantar tengo que aplicar una fuerza mayor al peso. Si es igual al peso, la fuerza que estoy aplicando, ese objeto no lo voy a poder levantar. Entonces tengo que aplicar una fuerza mayor al peso. Por lo tanto, si yo aplico esta fuerza, mi movimiento espero que vaya hacia arriba. Entonces, los que provocan únicamente trabajo sería la fuerza. Es un trabajo positivo porque estás moviéndole. Si esta caja estaba en la parte del suelo y lo moviste 1 metro, entonces lo estás levantando 1 metro. Entonces, la energía que ocupaste o que se ocupó para mover, ¿sí?, aplicando esa fuerza, pues se llama trabajo, ¿sí? Pero también existen otras fuerzas que están oponiéndose al movimiento. Entonces, este es un trabajo positivo, pero el peso también está presente. Es paralelo al movimiento. Si son paralelos al movimiento, entonces o provocan trabajo positivo o trabajo negativo. Si se opone al movimiento, entonces, y es paralelo, en este caso verticalmente, entonces sí genera trabajo, pero en este caso un trabajo negativo. Le quitas energía, ¿sí? Si este peso fuera más pequeño, entonces si aplico más fuerza, pues voy a tener más fácil o se va a mover más rápidamente o más fácil el objeto, ¿sí? Entonces el trabajo del peso va a ser negativo y el trabajo de la fuerza va a ser positivo. Por lo tanto, en este caso, en el A, el trabajo va a ser igual al trabajo de la fuerza positivo, no es porque va hacia arriba, nada de eso. Aquí es de que va rumbo o ayuda a moverse. Y en este caso, este positivo, menos el trabajo del peso. Entonces, para encontrar el resultante, en este caso sería igual al trabajo de la fuerza positivo porque ayuda al movimiento, menos el trabajo del peso, ¿sí? Nos vamos a esta situación. Aquí tenemos un objeto, ¿sí? Dice que se está desplazando. Vamos a suponer que tenemos de una posición a otra posición, pero es algo similar a esto. Está la fuerza y el peso. Hay de cuenta que a un objeto que ya está moviendo, ¿sí?, que no hay fricción, hay de cuenta que es un objeto en movimiento. Entonces, si quiero encontrar el trabajo de este sistema, es igual a 0, porque tanto el trabajo del peso como de la fuerza normal no ayudan ni se oponen al movimiento. Por lo tanto, los trabajos de cada uno de ellos es 0. Entonces, el trabajo, la energía para poder mover de este sistema vectorial es igual a 0. Entonces, para que exista trabajo necesita existir fuerzas que le ayuden y que sean paralelos al movimiento, ¿sí? O fuerzas que se opongan al movimiento, que sea paralelo al movimiento. En este caso son perpendiculares, por eso el trabajo del sistema es igual a 0. Nos vamos a esta situación. Está de esta posición a esta posición el mismo objeto. Aplico continuamente, aquí las fuerzas deben ser continuamente la fuerza, el peso, fuerza normal y fuerza de fricción cinética. Ya podemos identificar esas fuerzas. Vamos a observar qué fuerzas provocan este movimiento, ¿sí? Mi movimiento es paralelo a la superficie, lleva este sentido. Entonces, esta fuerza es paralela a la superficie, por lo tanto, sí va a provocar trabajo. Hay cierta energía que busca mover el objeto paralelamente a la superficie. Entonces, este es un trabajo positivo. Esta fuerza de fricción también es paralela a la superficie o al movimiento, no tanto a la superficie, aquí sería el movimiento. Entonces, si yo aplico una fuerza y estoy diciendo que se está desplazando de este punto a este punto, entonces mi movimiento va a ser paralelo a la superficie. Entonces, esta se opone, por lo tanto es un trabajo negativo. Le quitas energía, que si yo no tuviera esta fuerza y estoy aplicando la misma fuerza aplicada, entonces va a aprovecharse más esa fuerza para poderse mover más rápido, ¿sí? Para que se traduzca en movimiento. Pero esta fuerza se opone al movimiento, por lo tanto, si se opone al movimiento le va a quitar energía para poderlo mover, y si le quitas energía va a ir más lento.
¿sí? Entonces, fuerza aplicada, trabajo positivo. Fuerza de fricción cinética, trabajo negativo. Porque el movimiento va así. Si mi movimiento fuera así, ¿sí? Entonces mi fuerza de fricción cambiaría. Pero si esta fuerza va así, entonces también la fuerza sería negativa. Va a depender del movimiento. Tanto el peso como la fuerza normal sí están aplicando, pero no dan energía. No aportan para que pueda mover o quitarle, quitarle energía para el movimiento. Aunque la fuerza normal incide directamente con la fuerza de fricción, pero ya como fuerza normal no se considera. Se va a considerar únicamente las fuerzas que ayudan o se oponen al movimiento. Nos vamos a este otro ejemplo. Por ejemplo, seguimos identificando los diferentes vectores. Estoy aplicando una fuerza, ¿sí? Tenemos este sentido de la fuerza, ahí lo tenemos, ¿sí? Estamos aplicando esa fuerza. Tenemos el peso, tenemos masa, hay una superficie, fuerza normal y fuerza de fricción. Ya lo debemos de entender. Si yo aplico esta fuerza con este ángulo horizontalmente o que sea paralelo a la superficie o 30 grados con respecto a la horizontal, se puede decir, y moví de esta posición a esta posición el objeto, ¿sí? Ya no le puse aquí la distancia, pero lo moví, lo desplacé. Entonces, tengo que observar esto. Si recuerden que el trabajo es fuerza por distancia, entonces sería la fuerza por la distancia. Entonces aquí es, o encontramos de forma individual el trabajo por cada una de las fuerzas que provocan movimiento, ¿sí? O lo hago así en una sumatoria, sería la sumatoria de trabajos, ¿sí? La sumatoria de trabajos es igual al trabajo de una de las fuerzas o la suma de otro trabajo, de otras fuerzas, de otra fuerza y así sucesivamente. Entonces, en este caso, ¿qué observamos? Aplicamos esta fuerza, ¿sí? Recuerden que todos los vectores hay que descomponerlos, los descompongo en X y Y. Entonces, si mi movimiento, no le puse el movimiento, va con este sentido, ¿sí? Entonces, los que ayudan a moverse sería la componente en X, ¿sí? Por eso sería trabajo fuerza en X de la componente X. Y el que se opone es la fuerza de fricción. Este es el que se opone, entonces sería trabajo de esa componente en X menos el trabajo de la fuerza de fricción cinética. Tanto la componente en Y, y aquí ya no lo puse, bueno, lo voy a poner de todas maneras. Tanto la componente en Y de la fuerza como el peso y la fuerza normal no ayudan a que se desplace o a detener el movimiento. Entonces, aquí observamos que tanto el trabajo del peso, trabajo de fuerza normal y trabajo de la componente en Y de esa fuerza es igual a 0. Entonces no se va a considerar, únicamente consideramos a las fuerzas que son paralelas al movimiento, que ayudan o están a favor del movimiento o en contra del movimiento. Aquí apliqué una fuerza que no está, no es paralela al movimiento. Por eso hay que descomponer y observamos qué componente de esa fuerza es la que es paralela al movimiento y esa es la que va a provocar trabajo, ¿sí? Esos son unos pequeños ejemplos. Vamos a aterrizarlo en un pequeño ejemplo numérico. Aquí tenemos un ejercicio numérico para explicar este tema de trabajo. Dice, un muchacho tira con una fuerza de 30 newtons. Un objeto de 30 kilogramos a 30 grados con respecto a la horizontal. Si se ignora la fuerza de fricción, encuentra el trabajo que realiza el muchacho para desplazar el objeto de 5 metros y el trabajo que realiza la fuerza normal y el peso del objeto, y además el trabajo total que desarrolló al desplazarse 5 metros, al desarrollarse el sistema. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo se encuentra este objeto. Aquí tenemos el objeto. Aquí lo voy a poner. Este joven está aplicando una fuerza de 30 newtons. Lo voy a poner vectorialmente. Aquí tenemos fuerza igual a 30 newtons. Te dice que es 30 grados respecto a la horizontal, entonces vamos a poner 30 grados. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces está tirando el objeto. Te dice que es de 30 kilogramos, entonces en realidad lo que te dan es masa. ¿Sí? Ahí tenemos la masa del objeto. Vamos de una vez a poner
los vectores que están actuando en este objeto. Entonces observamos que como tiene masa va a tener un peso, y como está sobre la superficie hay una fuerza normal, ¿sí? Ahí las tenemos, ¿sí? Me dicen que no, vamos a ignorar la fuerza de fricción, entonces no la voy a considerar. Ahí está la situación física. Te dice, encuentra el trabajo que realiza el muchacho para desplazar este objeto 5 metros. Entonces, en realidad el muchacho está ejerciendo esta fuerza. Entonces, vamos a encontrar el trabajo que va a hacer el muchacho al desplazar este objeto 5 metros. Ahorita les había explicado por aquí que empezar el desplazamiento, ¿sí? Si pongo aquí el objeto, le voy a explicar algo aquí de lo que hice. No es que anteriormente el espacio no me permitió, entonces yo lo puse así. Si se fijaron, se dieron cuenta, yo puse así el desplazamiento, ¿sí? De este punto a este punto, porque es lo que se desplazó. Es lo mismo que si yo pusiera el desplazamiento del centro, de los centros, o en este caso, vamos a ponerlo en esta parte, ¿sí? Es lo mismo, pero hay que identificar de dónde. Son 5 metros, este es el desplazamiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos la situación física. Me dice que hay un joven que está ejerciendo una fuerza de 30 newton a un objeto de 30 kilogramos que está sobre bueno, aquí no lo indiqué, pero está sobre la superficie, se está arrastrando el objeto, ¿sí? Podemos complementar este enunciado con el dibujo, ¿no? Podemos considerarlo de esta manera. Entonces está sobre la superficie, el objeto de 30 kilogramos, la fuerza es 30 newton, está aplicado en 30 grados con respecto al horizontal, sabemos que hay peso y hay masa. Me están pidiendo el inciso A, el trabajo que va a tener o que va a hacer el muchacho, pero para desplazar el objeto de esta posición a esta posición, ¿sí? El concepto es muy sencillo, el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿sí? Este es mi concepto. Si yo aplico este objeto y se está moviendo, va a ser paralelo a la superficie. Ahí lo tenemos, ¿sí? Cuando ponemos aceleración es que encontremos aceleración, sino que vamos a indicar que es el movimiento. Entonces, el movimiento es paralelo a la superficie. Entonces, como concepto de trabajo tengo que identificar los vectores o las fuerzas que sean paralelos al desplazamiento. En este caso, el desplazamiento es este. Si se fijan, esta fuerza no es paralela al desplazamiento, esta fuerza tampoco, ni esta fuerza. Entonces, tenemos que buscar las fuerzas que sean paralelas al desplazamiento. Todas las fuerzas que no sean paralelas al desplazamiento no provocan trabajo. Pero aquí hay un detalle. Aquí tengo un vector que no es paralelo ni a X ni a Y. Pero aquí podemos descomponer para poder buscar y encontrar una fuerza que sí es paralela al desplazamiento, que en este caso es la componente en X. Debo entender que este vector tiene parte en X y parte en Y. Lo descompongo para poder observar los vectores y ver cuál es el vector que es paralelo al desplazamiento. Entonces, tenemos el vector, lo descomponemos en sus componentes, ahí lo tenemos, y tenemos que este es Fx y este es Fy. Ahí está. Entonces, ¿qué vector es paralelo al desplazamiento y provoca trabajo? Es Fx. Fy, su trabajo es 0. Peso, su trabajo es 0. Fuerza normal, su trabajo es 0. ¿Sí? Entonces, únicamente el que provoca un incremento de energía para poderlo mover es la componente en X. Entonces, ese objeto se va a mover gracias a esa fuerza que estamos aplicando, que es la componente en X. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual al trabajo de Fx. Positivo o negativo, está ayudando al movimiento, va con el movimiento, entonces positivo. Si estuviera en contra sería un trabajo negativo. Entonces vamos a encontrar el trabajo de la componente en X de la fuerza, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que la fuerza que está aplicando el muchacho para poderlo mover sería la componente en X de la fuerza.
La componente Y está presente, pero para tratar de levantar. Entonces, si no se levanta, únicamente la fuerza en X es la que provoca movimiento, ¿sí? O sería la energía para provocar movimiento. Entonces, el trabajo que me están pidiendo que realice el muchacho es igual a la componente en X. ¿Por qué? Porque eso es lo que está aplicando para poderlo mover. Entonces, nos vamos con la expresión trigonométrica, coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa, sustituimos, o sea, adyacente es f de x, hipotenusa f, despejamos f de x y me queda 30 newton, coseno de 30 me queda 25.98 newton. Pero este no es el trabajo, es la fuerza, que en realidad es la que estamos aplicando para mover, en este caso 5 metros. Si nos muevo 6 metros es otro trabajo, si nos muevo 4 metros es otro trabajo. Entonces, si nos vamos con el trabajo de esta componente en X, será igual a la fuerza en X por la distancia. Sustituimos y me da 129.90 newton metro. Multiplicamos unidades. Y newton metro hemos dicho que es joules, entonces sería 129.90 joules el trabajo de esa componente. Por lo tanto, el trabajo que va a hacer el muchacho sería igual al trabajo de esa componente. Sería 129.90 joules. ¿Qué quiere decir? Que ese muchacho está ejerciendo una energía de 129.90 joules para que ese objeto de 30 kilogramos, aplicando una fuerza de 30 newton a 30 grados, se desplace 5 metros. Eso es lo que significa el trabajo en este caso. El muchacho está ejerciendo una energía de 129.90 joules para que ese objeto se mueva 5 metros, siempre y cuando yo estoy aplicando la fuerza a 30 grados con respecto a la horizontal. Te dice el trabajo que realiza la fuerza normal y el peso del objeto. Entonces aquí tenemos que la fuerza normal y el peso pues es igual a 0. Nos vamos al análisis, tanto el peso como la fuerza normal no están ni ayudándose ni oponiendo al movimiento. Entonces, en este caso su trabajo es 0. Aunque la fuerza tenga un valor, su trabajo es 0. No aporta energía ni quita energía para mover. Y el inciso C, el trabajo total que se desarrolló al desplazarse 5 metros. Aquí entran todos los vectores que ayudan, que se oponen al movimiento. Entonces, si nos vamos otra vez a esta situación, el movimiento es los que ayudan al movimiento sería fx nada más. ¿Sí? Ya no hay más vectores, tanto peso, fuerza normal y componente Y no son paralelos al movimiento, no ayudan ni se oponen. Entonces, sí están presentes, pero no ayudan ni se oponen. Estos trabajos son 0. Entonces, la componente en X es la única que se mueve. Por lo tanto, el trabajo total de todo el sistema, de todas las fuerzas, es igual a la componente de la fuerza que está ejerciendo el muchacho. Y me da 129.90 joules. ¿Qué quiere decir? Que este sistema, para poderse desplazar 5 metros, necesito aplicar o ejercer una fuerza de 129.90 joules.